Bienvenidos a la sección Innovación en el Aula de Café EduTIC, un espacio donde exploramos las últimas tendencias y temáticas, así como las buenas prácticas para transformar con sentido la educación. Buenos días, buenas tardes, noches, en el momento que nos estén escuchando. Vamos a iniciar el episodio de hoy de Café EduTIC. Bueno, Luis, cada vez que hablamos de innovación educativa hay algo que me emociona y es el rol del docente que está cambiando profundamente, porque ya no se trata solo de actualizarse, sino de ampliarse, de convertirse en un docente aumentado. Qué buen término, Luisilla. Y bueno, pues de paso saludarte y a todos nuestros oyentes. Y esto de aumentado tiene connotaciones bien interesantes porque tiene que ver con la tecnología, pero también con la expansión de las redes y las posibilidades de crecimiento de un docente que está en un aula sin muros, que puede comunicarse o incluso hasta clonarse y llegar pues a cualquier rincón del planeta. Pero bueno, en este contexto y del que estás hablando, cuando decimos docentes aumentados, no queremos decir que sea reemplazar al docente, sino que el docente se convierta en potenciador, es decir, de cómo la tecnología, la inteligencia artificial e incluso los avatares pueden ampliar las capacidades humanas del educador. Esto que nos permite hacer, llegar más lejos, como decíamos, personalizar mejor y acompañar con más inteligencia, tanto humana como artificial. Entonces, siempre el docente está en el centro del proceso, pero tiene un panorama más amplio para tejer desde el aprendizaje y la innovación. Y lo interesante es que esto no es ciencia ficción, ¿no? Sino que ya está ocurriendo. Por ejemplo, algunas instituciones en España y América Latina han comenzado a usar avatares holográficos en clases híbridas. O sea, imagínate poder explicar un tema mientras tu avatar te representa en simultáneo en otra aula o incluso en otro país. Claro, podemos estar sin estar y podemos expandirnos, ¿cierto? Como dice un gran amigo mío, vivir distribuidos o morir invisibles. Entonces podemos estar distribuidos, pero incluso al mismo tiempo. Y bueno, todo esto se complementa con herramientas de inteligencia artificial de Google, como Gemini o como Notebook LM, que ya están siendo usadas por los docentes para diseñar clases con base en sus propios documentos. Es decir, trabajan con sus fuentes, expanden y todo ese, digamos, como ese asunto metodológico que tienen, pues se puede expandir. ¿Esto qué hace? Que genera un nivel de personalización que antes requería horas de trabajo manual. Es una manera novedosa de estar distribuidos y conectar posibilidades. Y bueno, justo hoy vamos a tener una invitada muy especial y que hablaremos de algo en nuestro contexto cercano, en LATAM, concretamente en Perú y en la Universidad Continental. Bien, esto será en nuestra siguiente sección, pero lo que estamos aquí planteando como tema del día es algo que también vamos a poder escuchar desde una experiencia educativa concreta en la región. De hecho, según un informe de Google for Education en 2024, los docentes que utilizan IA generativa en su planificación reportan hasta un 35% de ahorro de tiempo en tareas repetitivas. Eso significa más tiempo para acompañar, retroalimentar, observar, es decir, para hacer lo que realmente importa, que es ese contacto directo con el estudiante. Claro, y realmente fijarse en el proceso con el estudiante, cómo puede más bien ser más persona, mayor integralidad y no para procesos que son solamente operativos. Entonces, si a todo esto le sumamos el uso de la analítica educativa, ¿cierto? El panorama se vuelve todavía mejor. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no solamente ayuda a crear materiales, que es muy importante, pero también nos da la posibilidad de analizar resultados rápidamente, de hacer prospectiva, de detectar patrones de aprendizaje e incluso de sugerir estrategias para estudiantes con diferentes estilos cognitivos, que todo esto tiene que ver también finalmente con la inclusión.
Definitivamente estamos viendo una educación más multicanal, donde se combinan recursos audiovisuales, realidad aumentada, chatbots formativos y espacios de metaverso educativo. Y el docente es el guía que conecta todo eso con sentido pedagógico. Y ese sentido es clave. No se trata de poner tecnología por moda y ya, sino que realmente la pongamos al servicio de una educación que sea más humana, que sea más justa y que sea más efectiva. Un docente aumentado no pierde su rol, ojo, no pierde su rol, sino que lo redimensiona. Entonces, ¿quién lo creyera? Con la inteligencia artificial incluso nos podemos volver más humanos dependiendo del enfoque que estemos dando. Así es, y desde Grupo A hemos visto experiencias preciosas donde un docente crea su avatar, diseña un entorno en Classroom o Teams y deja tareas que la IA puede retroalimentar mientras él o ella se enfoca en resolver dudas profundas o acompañar emocionalmente a los estudiantes. Y esto pues también reduce brecha, lo que dices, porque un avatar puede hablar en distintos idiomas, ¿cierto? Entonces no hay barreras de idioma. Una inteligencia artificial puede leer con voz personalizada para estudiantes que tengan discapacidad visual. Un entorno gamificado puede mantener la motivación, incluso en escenarios de aprendizaje remoto. Entonces, son muchas esas posibilidades de personalización. Luis, además estamos viviendo un momento histórico, el futuro no es lejano, sino ahora, y quienes se atreven a explorar con propósito van a transformar no solo sus clases, sino el impacto que tienen como educadores. De eso se trata, Luisa y estimados oyentes, de ese impacto y cómo podemos realmente potenciar con una innovación tecnológica, pero centrada en las personas. Entonces, de ninguna manera se trata de reemplazar al maestro, sino más bien de ampliarlo. Y si hoy ustedes están escuchando este podcast, es porque ya dieron el primer paso hacia ese futuro que ya llegó. Gracias por acompañarnos en esta primera sección de Café Dutic. Continuamos, como anunciaba Luis David, con la entrevista de una invitada bastante interesante. Y ahora damos paso a nuestra segunda sección de Café Dutic, entrevista curiosa conectando con expertos. Un espacio donde conversamos con líderes que están transformando la educación desde la raíz. Hoy tenemos una invitada muy especial, como les habíamos anunciado en nuestra primera sección, que la verdad no necesita mucha presentación para quienes siguen de cerca la innovación educativa en América Latina. Se trata de Emma Barrios y Pensa. Ella es vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital en la Universidad Continental del Perú. Así es, Luis. Emma es referente por combinar visión estratégica, rigor académico y una apuesta decidida por tecnologías emergentes. Desde la creación del Contiverso hasta la incorporación de blockchain y microcredenciales, la Universidad Continental está marcando el ritmo de la transformación. Emma, bienvenida a Café Dutic. Encantada de estar con ustedes, querido Fernanda, Luis, y muchas gracias por la invitación. De verdad que me hace mucha ilusión participar de este espacio de apasionados de la educación. Emma, gracias nuevamente y bueno, para entrar en materia, hablemos de su innovador modelo educativo. Ustedes han creado el Contiverso, que es una propuesta que transita de la calidad certificada a experiencias inmersivas y al mismo tiempo han potenciado la figura del docente aumentado. ¿Cómo logran que estas dos apuestas disruptivas, un campo en el metaverso y profesores asistidos por IA, avatares y hologramas, se combinen para mantener altos estándares educativos sin perder la esencia pedagógica en la preparación de sus docentes? Claro que sí. Mira, ha sido una experiencia muy interesante porque ya sabemos que los estudiantes aprenden de múltiples formas y habiendo incursionado en el mundo de metaverso, lo que tú has mencionado, me encantó que utilices el nombre propio, pues creamos un metaverso que se llama Contiverso porque es continental, ¿no? Propio de la Organización Educativa Continental.
Entonces, Claro, muy creativo el juego de palabras. exacto, Sí. sí, sí. Y fíjate que efectivamente nosotros desde el nacimiento estuvimos convencidos que la tecnología está al servicio de la pedagogía y precisamente estos metaversos y también los hologramas, los avatares, lo que estamos convencidos que tienen como principal utilidad es ayudar a representar de mejor manera las experiencias de aprendizaje, que la educación, que los docentes a través de los avatares o los colegas que están en un aula virtual, pues también sean más realistas, ¿no? Nos tratamos de acercar a una experiencia real, a una experiencia inmersiva para que precisamente el aprendizaje conecte mejor con las personas. Cuando tú creas un avatar, tu propio avatar, o creamos el avatar de los docentes, es precisamente para que se reconozcan de forma integral, ¿no? Para que te representes tú como persona con todas tus emociones, con todas tus características sociales, culturales, ¿no? Como tú quieres ser y los otros quieres que te conozcan. Y en la experiencia, lo que tratamos de hacer es que se crean situaciones reales. Entonces, la cercanía con el docente, la cercanía con los colegas es lo que más nos inspira. Y en segundo lugar, tener experiencias prácticas, ¿no? Porque tenemos muchos mitos en torno al término virtual, como si virtual fuera no real. Y en realidad, precisamente, estas tecnologías nos ayudan a practicar, a hacer realmente acciones, tener experiencias y cumplir ese principio pedagógico de aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo realmente es algo que se puede potenciar con estas tecnologías. Además que esa es la clave, Emma y estimados oyentes y Luisa, eh, aprender, pero realmente es como predicar con el ejemplo. Si nosotros aprendemos haciendo, no es decir que vamos a hacer, porque hoy hay muchas instituciones que dicen, oh sí, algún día utilizaremos la inteligencia artificial, algún día tendremos un metaverso, algún día vamos a tener docentes aumentados, pero se queda en un plan, ¿cierto? Inclusive fue mucho de lo que pasó también en pandemia y nosotros pues lo vivimos mucho acá en América Latina, que no se lanzaban los profesores ni las instituciones, o sea, tenían unos lindos planes tecnológicos sobre la mesa, pero no se habían hecho. Pero ya cuando, pues por todo el tema de humanidad que se vivió, pues ya obligó casi que a utilizar estos recursos. Quienes ya lo hacían desde antes estaban preparados y lo hicieron bien. Quienes no, fue algo tremendo porque no sabían ni por dónde escoger. Entonces, cuando digamos que somos coherentes, como muy bien lo decía Emma, con el decir y con el hacer, y sobre todo me gusta mucho esto que dices, Emma, de entender ese concepto de lo virtual, porque si nosotros nos quedamos con que virtual es como ser otra persona, como que puedo hacer cualquier cosa y no me hago responsable, eso ha causado muchísimos problemas. Es decir, tanto la vida que ocurre es la vida misma, expandida en canales digitales, puede ser también en asuntos presenciales, pero es que es un aula sin muros. Plataforma es un salón de clase, como plataforma es esto que estamos haciendo ahora cuando estamos dando una clase virtual. Entonces, es expandir también y generar ese encuentro. ¿Cuánto tiempo le tomó a la universidad hacer ese salto para tener ese contiverso? Bueno, ha sido progresivo. De hecho, ya desde antes de la pandemia empezamos experiencias particulares y fue muy bonito porque fue inicialmente una experiencia de estudiantes y docentes. Fíjate la anécdota, el mundo de los metaversos, que luego se convirtió en contiverso, empieza por una tesis de uno de nuestros estudiantes promovida por alguno de nuestros docentes. Así que empieza a investigarse
incorporamos obviamente a este estudiante a nuestro equipo y empezó su proceso progresivo. Tanto es así que cada año, de verdad que cada año, si esto lo empezamos, no sé, probablemente en el año 2018 o algo por el estilo, pues cada año hay una versión. Y hace, por ejemplo, 3 años ganamos un premio por justamente el Contiverso, la experiencia del Contiverso, pero cuando lo ganamos, porque pasa un periodo, un plazo, ¿no? Entre que presentas el proyecto y te aprueban, cuando ganamos un premio de ECUA, ¿no? De hecho, la acreditadora, ya teníamos otra versión. Bueno, Emma, otro punto clave y que tiene relación, tiene que ver con las microcredenciales digitales que son verificables por blockchain, una tendencia, digamos, mundial, pero que, digamos, no es tan fuerte todavía en América Latina y, sin embargo, ustedes en la Universidad Continental, pues ya lo tienen. Emma, ¿cómo funciona este sistema en la práctica? ¿Qué oportunidades representa para estudiantes y docentes, pues, que buscan certificar aprendizajes de manera más flexible? Mira, también empezamos con esta experiencia, con experiencias internacionales. Participamos en proyectos internacionales para investigar sobre estos temas y, de hecho, ya en la Universidad Continental tratamos permanentemente de responder tanto al mercado laboral como a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, si queremos darles lo mejor a nuestros estudiantes, nos damos cuenta que 5 años de estudio, que es como se estudia en Perú, una carrera universitaria como mínimo, es mucho. Y los estudiantes necesitan ir teniendo acreditaciones, certificaciones, que de hecho van logrando, ¿no? Cuando hacemos educación por competencias, se van logrando algunas competencias, ¿no? O también se van desarrollando algunas áreas de conocimiento. Entonces, el proyecto de microcredenciales empezó así para certificar esos logros de nuestros estudiantes que lograban alguna área de conocimiento o lograban alguna competencia que estaba planteado en el plan de estudio. Y obviamente ya sabíamos que existía el blockchain. Cuando digo que partíamos también de experiencias internacionales, es para poder experimentar con qué recursos, con qué software se podían lograr mejores experiencias y sobre todo también más accesibles, porque esa es la otra oportunidad que nos da la tecnología, que no sean tarifas, precios y costos que luego se vuelven inalcanzables. Entonces, esto ha sido un proceso evolutivo y, por ejemplo, el año pasado que debemos haber estado por 60,000 estudiantes, porque ahora estamos con 80,000 en pregrado, ¿no? Wow. Y el año pasado ya emitimos 12,000 credenciales, ¿no? Entonces, logramos que, por ejemplo, nuestros estudiantes de educación a distancia que logran competencias digitales adicionales a los de presencial, porque obviamente toda su experiencia es digital. Entonces, están logrando autonomía, están logrando capacidad de autoaprendizaje y competencias digitales que van a ser muy valoradas en el trabajo. Así que, por ejemplo, certificar esas competencias ha sido muy, muy importante, ¿no? Este año ya vamos también por varios miles, ¿no? Y esto, como les decía, siempre va a ser un proceso progresivo. Y la tecnología también va cambiando. Así que cada año también vamos cambiando el tipo de recursos que utilizamos para desarrollar estas experiencias, ¿no? Y obviamente también en este proceso se ha hecho mucha investigación sobre los cursos que ofrecen, por ejemplo, los grandes proveedores y progresivamente
también estamos certificando esas competencias, ¿no? Así que bienvenido todo lo que pueda sumar, como digo, a darle mayor valor a nuestros estudiantes para su inserción laboral y de manera permanente, ¿no? No hay que esperar 4 o 5 años, 6 años para tener el título y recién poder insertarse, y también, obviamente, para que ellos sientan que van logrando en esos 4 o 5 años, porque es muy duro para una persona que a veces trabaja y estudia, ¿no? No tener estos elementos que le permitan evidenciar que va teniendo logros y que va avanzando en este proceso de aprendizaje. Entonces, esa visión de las microcredenciales, la verdad que ha sido sumamente positivo, ¿no? Poder ir viendo en el camino que vas logrando metas y eso a su vez te va siendo útil para evidenciar tus aprendizajes en el trabajo. Claro, Emma, y es que la verdad hoy ustedes están logrando como una democratización de esas competencias digitales y lo que tú dices, aumentando la accesibilidad a las personas, porque si bien una persona que trabaja y está estudiando le puede tomar más tiempo, pero poder tener esas microcredenciales, como tú dices, le va permitiendo poder demostrar esos logros y asimismo ser valorado en el mercado laboral. O sea que ahí la universidad, la verdad es que está haciendo demasiadas innovaciones en pro de estos futuros profesionales. Bueno, Emma, liderar toda esta transformación desde una vicerrectoría digital en una universidad multisedes es un desafío enorme. Te pregunto, ¿cómo se organizan ustedes para tomar decisiones, gestionar equipos y tener resultados en entornos complejos como el universitario? Definitivamente, gracias por la pregunta. Como todo lo demás, es la certeza que tenemos, ¿no? De que queremos innovar en forma permanente y responder a las necesidades. Así nace, por ejemplo, nuestro modelo que le llamamos inicialmente 3M. ¿Por qué era M? Porque una M de las 3M, una era multimodal. ¿No? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nuestros estudiantes venían de diferentes ocupaciones. Habían estudiantes de tiempo completo, que son los estudiantes tradicionales, que terminan la secundaria y pasan a la universidad. Pero también tenemos toda la realidad de los estudiantes que trabajan y la realidad de los estudiantes que viven en zonas alejadas o que trabajan en ocupaciones que realmente, por ejemplo, trabajan toda la noche o trabajan todo el día. Entonces, para ellos es que ampliamos de presencial a semipresencial y a distancia. Y eso, el concepto de eso es multimodal. Pero también nos dimos cuenta que habiendo nacido en una ciudad del Perú como Huancayo, que está en la Sierra Central, ¿no? Necesitábamos expandirnos a otras ciudades y nos expandimos a Arequipa, a la ciudad de Arequipa, a la Ciudad Blanca, nos expandimos a Lima, nos expandimos a Cusco, ¿no? Hoy estamos también en la ciudad de Ica y en vista 2 ciudades más, y ese es el concepto multicampus, ¿no? Campus en diferentes ciudades, ¿no? Claro. Y hoy estamos hablando ya de multidisciplinariedad, porque obviamente el enfoque pedagógico de nuestros cursos es que los estudiantes aprendan entre diferentes disciplinas. Hoy las disciplinas necesitan interactuar entre ellas porque la educación tiene que estar orientada a resolver problemas. Ningún problema social, económico, de la industria, de una empresa minera, una empresa industrial, los problemas no son puros de tecnología o de mecánica o sociales o económicos, son multidisciplinares. Entonces, ese enfoque multidisciplinar es muy importante, ¿no? Y hoy estamos hablando también de multipaís, porque la Universidad Continental, el grupo, digamos, ya se expandió a través de
Continental International Education y estamos presentes con universidades en Florida, en Estados Unidos y también estamos, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes ya pueden tener una experiencia también, ya no solamente multicampus dentro del país, ¿no? Y pueden interactuar entre personas de diferentes culturas, diferentes orígenes, diferentes edades, diferentes disciplinas de formación, sino también con personas de diferentes países. Así que las SEME se van expandiendo, pero eso es lo que nos ha ayudado a tener una visión de organización mucho más clara y potente. Obviamente, gestionar eso no es nada sencillo. Y para eso también la organización ha ido cambiando, ¿no? Esta vicerrectoría en la cual estoy yo ahora, obviamente no existía, se creó en el año 2020 y este año, por ejemplo, estamos haciendo más cambios y transformaciones. Así que la idea es esa, que toda la organización esté al servicio de mejorar, de dar mejor calidad, de que se pueda realmente brindar un mejor servicio educativo y que nuestros estudiantes tengan las mejores experiencias. De eso se trata, de que es fácil, no, que es muy complejo, claro. Lo es, pero echar para adelante y nunca dejar de autoexaminarnos y de buscar permanentemente innovar, conocer para poder garantizar que esto sea real y efectivo, ¿no? Emma, de verdad es apasionante escucharte, porque normalmente cuando uno piensa, bueno, en un cargo como el que presides de dirección, de alta responsabilidad, a veces todo se ve como muy, no se escucha tan apasionado, tan comprometido, es que tan cercano a lo pedagógico, sino que a veces es más como unos y ceros desde lo administrativo y ya está, ¿cierto? Y cifra y dato y listo, que también es muy importante, la data es esencial, pero yo veo que cuando hablas de esto, hablas como con todo el conocimiento de causa inmersa, tú mismo incluso en esas M's, con un poco con el juego de palabras, pero es algo que te gusta, que proyectas, que apasionas y que por eso se ve reflejado como organismo vivo en lo organizacional. Y entonces con eso estás prácticamente mostrando que la Universidad Continental busca la internacionalización. Nosotros, por ejemplo, desde Grupo AE, como le hemos comentado también a nuestros oyentes, pero me sentía muy identificado con lo que decías, Emma, como hacemos aulas de innovación con dotaciones, pues lo hicimos mucho con la mano de HP, y entonces tenemos aulas pues en diferentes lugares, pero ese intercambio es maravilloso porque claro, es formación y competencia digital para los docentes, es todo el tema de diseño de los espacios y de tecnología, pero todo esto articulado y lo principal es ese proceso pedagógico. Entonces hacíamos, por ejemplo, no sé, una institución de Colombia conectada con una de España, entonces Bogotá, Galicia, por decir algo, o México con Sevilla, o bueno, así hacíamos como ese intercambio y aunque había pues diferencias horarias y demás, lo que se ve es que esto involucra al estudiante y al docente de una manera, digamos, increíble, porque es como decir, es que no estamos lejos, es decir, estamos muy cerca, nos une el conocimiento, nos unen los proyectos, nos unen las posibilidades, y es como mucho más apasionante saber que se resuelven problemas, y viene también lo local, ¿cierto? Como el concepto de lo local, tomamos una esencia global, pero también para atender y solucionar problemas en contexto. Eso está bien, bien interesante. Pero bueno, todo esto sin perder de vista la equidad, Emma, que lo hablábamos con antelación, pues sabemos también que la Universidad Continental ha diseñado una modalidad a distancia para estudiantes de zonas rurales o con ritmos de aprendizaje distintos. ¿Cómo logran ustedes combinar tecnología y pedagogía para garantizar una educación que sea verdaderamente inclusiva? En parte ya con lo que decías, ya hay muchas pistas para esta pregunta, pero quizás si nos profundizas un poco más en este tema. Claro que sí.
Sí, Encantada, claro que sí. Bueno, definitivamente lo que hicimos fue tomarnos en serio la modalidad a distancia, ¿no? Nosotros, mucho antes de la pandemia, ya en el año 2013, lanzamos nuestras primeras promociones en pregrado a distancia, ¿no? En posgrado teníamos cosas, pero el gran reto era hacer toda la carrera universitaria. Y de hecho, para eso nos preparamos. De hecho, yo vine a Continental porque había hecho mi doctorado en educación a distancia en España, ¿no? Entonces, y el equipo también se preparó para esto. Y lo que vimos de manera muy clara, por ejemplo, a diferencia de otras universidades, es que esta modalidad no nace de tecnologías digitales puras, sino que nace precisamente de una dirección de educación a distancia. Entonces, muy temprano utilizamos, por supuesto, ¿no? LMS, plataformas de aprendizaje, aulas virtuales, muy temprano, y muy temprano también estábamos utilizando esas tecnologías como el Meet, ¿no? Que antes eran otras, obviamente, ¿no? Y que permitían esta experiencia de sincronía entre docentes y estudiantes, pero preparamos todos nuestros materiales, nuestros recursos, en base a las mejores prácticas que hay en universidades a distancia en el mundo, ¿no? Y obviamente lanzamos bajo esas condiciones. Y esta modalidad a distancia, pues con el tiempo, también ha ido de la mano con los avances que han habido en accesibilidad web, ¿no? Nosotros nos sometimos el año 2019, por ejemplo, a una certificación de calidad que incluía metodología, empleabilidad y accesibilidad. Y nos sometimos para que nos evalúen, ¿no? Con las exigencias europeas, que son muy altas en el tema de accesibilidad web, ¿no? En la jerga, el WCAG, así le llamamos, ¿no? Nos sometimos a que todas nuestras materiales, recursos, pudieran pasar por esto, porque estábamos convencidos que también la educación a distancia daba acceso para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, por supuesto, discapacidades motoras varias, ¿no? Así que nos sometimos a certificaciones de calidad porque son enormes oportunidades de aprendizaje, ¿no? Que un experto, que un externo te evalúe o seguir un estándar es muy rico porque puedes aprender mucho y sumar esas mejores prácticas a nuestro propio servicio. Entonces, eso nos ha permitido que muy pronto también las organizaciones, asociaciones de personas con discapacidad, las mismas personas con discapacidad en el país y en América Latina nos reconozcan y también opten, que sepan que la Universidad Continental les da una educación accesible, ¿no? Eso ha sido muy importante. Por el lado de la tecnología y por el lado de la pedagogía, porque hoy es muy importante, por ejemplo, todo el diseño universal de aprendizaje, que nos ha dado elementos muy importantes desde las neurociencias, por ejemplo, para ver qué cosa realmente contribuye al aprendizaje, ¿no? Porque esa es nuestra responsabilidad. Dar un título universitario es una responsabilidad muy grande. Entonces, hacer educación accesible, con materiales, recursos, en todas las modalidades que permitan el aprendizaje real y el desarrollo de competencias es muy importante. Así que esto nuevamente ha sido un proceso en el cual hemos involucrado a más estudiantes y ha ido de la mano también haciendo seguimiento a nuestros estudiantes con discapacidad que también se han ido incrementando notablemente para orgullo y alegría de todos en la universidad, ¿no? Hay muchas experiencias muy, muy hermosas que en otro momento las podemos conversar precisamente por cómo puedes claro. llegar
a personas Es que que esto usualmente... vale la pena una segunda parte, porque son la verdad cosas que le van a servir tanto a nuestros oyentes, que tiene que ver con algo que se está haciendo en la región y que está tocando temas multi, o sea, casi que sería tomar cada de esto multi, pues, por decirlo de algún modo, e ir centralizando cada tema. Yo creo que casi que todos esos temas que hemos hablado hoy, sería buenísimo poner un foco como por bloques, porque es que cada uno da para mucho. Entonces tenemos una idea así general, y creo que luego podríamos hacer como un especial, si, obviamente si puedes, lo vamos viendo, porque sabemos igual que también con este asunto, pues uno puede tener el don de la ubicuidad de muchas maneras, pero es difícil. Pero en algún punto nos encontremos, puedes estar en Shanghái y así igual nos vamos a comunicar. Entonces ahí, pues no sé si le podemos hacer ya esa promesa a los oyentes o luego internamente lo hablamos y ya lo miramos. Encantado de habrán por supuesto muchas oportunidades. De mi parte cuenten conmigo siempre y Muchas gracias. hay mucho que conversar. Gracias en serio, porque estas conversaciones nos recuerdan que la innovación no se trata solo de tecnología, sino de entender el contexto, tener propósito y mantener siempre el foco en el aprendizaje. Y súper valioso todas las iniciativas que ustedes están trabajando desde la universidad y la verdad, muy, muy innovadoras e inclusivas. Entonces, gracias, Emma. Así es. Encantada, encantada. Bueno, Emma, y como ya saben nuestros oyentes, tenemos dos preguntas adicionales para nuestro cierre, que lo llamamos preguntas curiosas en esta sección, que es como para conocer a nuestros invitados desde una perspectiva creativa, distinta, aunque bueno, en este caso todo fue también muy de metaverso, muy de holograma, muy de multi, pero pues le podemos poner un poquito más de imaginación también. Entonces vamos a hacerte esas dos preguntitas, Emma. Luisa, si quieres, comienza Sí, con la no, primera Eva, pregunta créeme curiosa. que es en serio lo que decía Luis David, que tenemos que aumentar estas conversaciones para que ya luego nos cuentes de esas clases en el metaverso, que nos permitas como Incluso invitar a imaginar algún docente. para ver cómo son. Pero bueno, yendo a las preguntas curiosas, vamos a iniciar con la primera. Si mañana pudieras proyectarte como un holograma docente en cualquier universidad del mundo, ¿dónde y sobre qué tema darías clase? Ay, wow, qué difícil. Qué difícil. Qué difícil decisión. Mira, sí, creo que por mi origen, digamos, de carrera, de origen profesional, creo que el tema que yo elegiría es un tema que me parece vital porque se conoce poco. Creo que daría un curso sobre política educativa. Y wow. No sé dónde, ¿ya? No sé dónde, pero donde haya decisores de política. ¿Por qué esto? Porque a mí me impresiona mucho cómo se tiene tan poco conocimiento de cuando se toman decisiones, se toman leyes, no se tiene en cuenta que realmente vivimos en América Latina particularmente una realidad en la cual hay muy poco acceso a la educación superior, ¿no? En el Perú solamente 3 de cada 10 personas han accedido a la educación superior y los mayores de 35, 2 de cada 10. O sea, ¿cómo vamos a crecer en equidad, en igualdad, en competitividad como país si nuestros ciudadanos tienen tan poca educación? Entonces, yo si hay algo que quisiera convertirme en algo que que crezca exponencialmente, que más personas, tal vez no yo, muchas personas que podamos hablar de esto y plantear este problema que tenemos, ¿no? Necesitamos más educación
y esa educación que llegue a más ciudadanos, ¿no? Así que ustedes lo generan y yo me convierto en el holograma. Encantada. Bueno, qué bonito eso. Y lo bueno es que ya se pueden clonar también varias Emmas Barrios, porque es que también la inteligencia artificial Artificial. con todo esto. Entonces también podríamos Sí, hacerlo. Te voy a hacer sí, una sí. pregunta, sí, Emma, que yo creo que ya, como ustedes están tan avanzados y son pioneros, casi que ya se está cumpliendo, no hay que esperar los 10 años, o no sé si para el porcentaje sea lo único, pero pues hagámoslo de todas maneras. Si en 10 años un avatar de Emma Barrios dirige un campus 100% virtual, ¿qué principios humanos? Porque yo creo que en este tema de inteligencia artificial, de tanta tecnología, no nos podemos olvidar de ese gran componente. Entonces, ¿qué principios humanos deberían mantenerse intactos en esa experiencia educativa? A ver, creo que lo más importante es ser conscientes que si hacemos educación es para que otras personas, jóvenes, adultos, desarrollen al máximo sus capacidades. Entonces, el primer principio que yo dejaría es eso, ¿no? La responsabilidad, en primer lugar, de hacer educación, ¿no? En segundo lugar, que nuestra fuente y nuestra inspiración son los estudiantes, ¿no? Y por eso hay que conocerlos, ¿no? Hay que tener los mayores esfuerzos por conocer ese estudiante que no es de libros, es real. O sea, estar en el día a día con ellos y sobre todo analizar sus datos. O sea, este es un mundo en el cual hoy la tecnología si hay algo que nos facilita es que podamos conocer a nuestros estudiantes, porque los datos revelan muchas cosas, ¿no? No solamente saber la edad, que ya tenemos estudiantes de todas las edades. A mí me llena de alegría y de orgullo ver estudiantes de 16 años y de ver la cifra invertida de 61, ¿no? Sí, sí. Hace poco hemos tenido, por ejemplo, en maestría, justamente la primera graduación que se hizo en Florida, un estudiante, un médico, ¿no? De 81 años, que se estaba graduando de máster, ¿no? De maestría. Entonces, las personas no dejamos de aprender. Entonces, por supuesto que cada uno va a tener diferentes necesidades, diferentes inquietudes y diferentes aportes. Entonces, hoy creo que la educación nos plantea ese gran reto, conocer de manera genuina a nuestros estudiantes, de contacto directo con él, pero a través de la analítica, de Learning Analytics, de los datos, que todo eso nos permite la tecnología, ¿no? Y hoy la gran pregunta es, justamente con la inteligencia artificial que tú has planteado, profundizar en qué realmente debemos formar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos desarrollar en las personas? Porque ya sabemos que su empleo va a cambiar, el mundo del trabajo, ellos van a tener que desarrollar cosas diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Y ahí viene el tema de justamente desarrollar la inteligencia, la capacidad de análisis, la capacidad de criticar, la capacidad de comparar toda la complejidad cognitiva que requiere el mundo de hoy y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, si yo pudiera, creo que eso, saber qué cosa va a ser el futuro, es imposible saber cómo va a ser el trabajo, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que hacer claras esas responsabilidades, son totalmente humanas, ¿no? La capacidad de pensar, la capacidad de crear realidad y de reconocernos humanos, reconocernos que somos parte de un colectivo, ¿no? Y eso implica también principios éticos, por supuesto, ¿no? Pero porque nos entendemos como parte, como corresponsables del mundo, de la vida, del trabajo, de la sociedad, de la familia, de nuestros países, ¿no? De eso se trata. Ese aprendizaje continuo a lo largo de la vida, porque muchas veces creemos como que, bueno, sí, salimos del colegio, hacemos una carrera y ya
se finí, y no, es el comienzo de un largo aprendizaje y el estar pendiente de lo que está sucediendo en el mercado, como decía Emma, para poner cosas de valor dependiendo de la etapa en la vida que te encuentras. O sea, qué lindo ese caso que mencionaste de la persona de 80 años, perdón, ¿era de 80 o de 70? 81 años. Sí, 81 años, claro, o sea, me parece fenomenal porque es que sí, o sea, el hecho de pensar en nuestros adultos mayores como los que ya terminaron ya y solamente tienen que irse a sentar en una casa de retiro, pues no, hay personas que siguen teniendo curiosidad de cosas, que quieren continuar aprendiendo, y el abrirles esos espacios para que tengan la oportunidad de hacerlo me parece estupendo. Emma, gracias de nuevo por todos tus aportes para Café Dutic. Seguimos conectando significativamente las reflexiones sobre educación en España, América Latina, y la verdad es que súper encantada de haberte tenido en este espacio. Feliz de tejer redes contigo, Emma. Qué gran entrevista, qué gran espacio, qué respuestas, qué inspiración. Ya luego conversamos y le damos la sorpresa a nuestros oyentes para seguir con otros bloques así de interesantes, y ya siendo poco, porque hay muchos elementos para inspirar, pero sobre todo, no solo inspirar, sino inspirar, pero con polo a tierra, como decimos, es decir, que lo podemos hacer, que lo podemos construir en nuestra región y que ya está pasando. Perfecto, yo a la orden, de verdad, muchísimas gracias. También me ha gustado mucho, he disfrutado mucho, y que sepamos que somos un colectivo gigante en América Latina, en España, en el mundo, que está preocupado por estos temas y que tenemos mucho por compartir y colaborar. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Luis, Fernanda. Hasta cualquier momento. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Emma. Bueno, Luis, después de escuchar a nuestra invitada y ver todo lo que está pasando en innovación educativa, es inevitable preguntarnos qué sigue para quienes nos están oyendo. Claro, y sobre todo que sean ellos quienes se lo pregunten, tal cual como dices, preguntarlo a nosotros, pero también para preguntarle a nuestros oyentes. Y la respuesta es tan sencilla: actuar. Pero porque no nos podemos quedar pensando en lo que vamos a hacer, sino hacerlo. Entonces, como saben, desde Grupo AE Latinoamérica llevamos años acompañando a instituciones que quieren dar ese salto real hacia una educación más humana, más creativa, más transformadora. Por eso hemos diseñado experiencias concretas que ya están impactando en toda la región. Y lo mejor es que pueden implementarlas en su propio país, ciudad o institución educativa. Ofrecemos formaciones potentes y prácticas como inteligencia artificial aplicada a la educación, nuestro programa Gemini Expert, herramientas de Google para el aula y también procesos de bienestar emocional para equipos docentes y directivos. Y si tu comunidad educativa está lista para algo diferente, puede vivir con nosotros un evento realmente disruptivo. Me refiero al encuentro con la metodología internacional Actitudes 2.0, que hemos desarrollado con éxito en varias ciudades de España y de América Latina, y ahora con el componente de inteligencia artificial. Así que si nos estás escuchando y sueñas con activar el cambio desde tu aula, tu colegio o universidad, este es el momento. Escríbenos, comunícate con nosotros y podemos ayudarte a diseñar una experiencia a la medida que combine formación, creatividad y comunidad. Estamos aquí para que juntos podamos provocar la educación que soñamos.